Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en un nuevo programa de Gestión 360. Y bueno, hoy día tenemos una gran invitada. Ella es Marisol Espinosa, es periodista y abogada política peruana. Es congresista de la República desde el 2006. En las elecciones generales del Perú en el 2011 fue elegida como vicepresidenta de la República, cargo que desempeñó hasta el 28 de julio del 2016. Y actualmente vuelve a ser congresista por la ciudad de Piura. Bienvenida a Marisol Espinosa al programa. Muchísimas gracias y en especial al programa Gestión. Gracias. Felicitaciones a todos. Gracias, muchas gracias. Y bueno, comenzando con las preguntas, ¿no? Quisiera que nos cuente un poco acerca de su vida profesional en el Estado, ¿no? Usted ha sido congresista, como mencioné, del 2006 al 2011. Luego en el gobierno de Ollantumala ha sido vicepresidenta de la República y actualmente en el gobierno de PPK es congresista, ¿no? ¿Usted cree cuáles son las principales diferencias entre estas dos funciones que ha ejercido y cuál le ha parecido la más complicada? Bueno, definitivamente son dos tareas diferentes. La función de congresista es una función legislativa, claro, ubicada básicamente en el tema de preparar leyes, proyectos legislativos, y en la tarea de fiscalización, representación y todo lo que es control político. En cambio, la tarea de vicepresidente es una tarea más ejecutiva, claro, una tarea en el cual no solamente miras y defiendes los intereses de tu región, sino también de todo el país. En los dos casos defiende los intereses de todo el país, pero fundamentalmente creo que ha sido importante el diseño de políticas públicas, cómo se fueron diseñando nuevas políticas públicas. En el caso cuando fui congresista, por ejemplo, no se hablaba del tema de la igualdad ni el tema de la equidad, no estaban en la agenda pública temas medioambientales que creo que nosotros como bancada en esa época logramos colocar en la agenda nacional. Claro, ya. ¿Y cuáles considera que deben ser las principales habilidades técnicas y blandas que debe tener una persona que piensa trabajar en el Estado? Básicamente, hoy toda la preocupación está en el tema técnico. Y tú ves, ¿no? Se necesita para esto un tema técnico. Este es un tema técnico. Pero hay que señalar que quienes quieren estar en el Estado tienen que tener una alta vocación de servicio. Claro. Tiene que entender que su tarea no es única y exclusivamente técnica, porque a un técnico le da igual el promedio, buscar el promedio, que atender a una población. Por ejemplo, si tienes 5 manzanas, le da igual repartirla entre 2 personas o entre una persona, pero el político mira más, tiene que las 5 personas tienen que satisfacer sus necesidades igual, ¿verdad? De manera igual, equitativa, que lleguen los servicios a los ciudadanos. Claro. Esa es la gran diferencia, una alta vocación de servicio que ya no se tiene mucho en el servicio público, claro, y que hoy nos está enfrentando a muchos problemas. Claro. Y también la necesidad de ir derribando barreras en temas burocráticos. Claro, que es importante, ¿no? Más que nada generar valor público, que es lo que se busca ahora, y generar resultados a la población. Pero resultados, sobre todo, la gente mira las cifras, claro, o los promedios. Yo creo que hay que generar resultados, pero resultados que realmente te ayuden a salir adelante. Por ejemplo, dices, vamos a luchar contra la pobreza. Y miras el coeficiente Gini, ya dice vamos a reducirla en tal porcentaje. Claro. El técnico mira si logra reducirla de 5 a 4, de 4 a 2 o a 1, pero no está viendo si realmente esa población está atendida, claro, si esa población realmente está saliendo de la pobreza o si esa población está migrando, claro, en busca de otras oportunidades, o si esa población está esperando el recurso que le dan a través de un programa social y no está mirando cómo ir avanzando en esa búsqueda de salir de la pobreza. Exacto, ¿no? ¿Y considera que existe algún debilitamiento en los partidos políticos en el Perú? Si es así, ¿qué soluciones propone para fortalecerlos? Tenemos un gran problema en el tema de partidos políticos. No solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Hay una gran corriente de rechazo a todo el tema político, porque lo identificas básicamente con corrupción, lo identificas... Por ejemplo, el Congreso no tiene un solo sol, lo único que tiene es su propio presupuesto para funcionar, y sin embargo, los analistas, los opinólogos lo ubican como el gran centro de corrupción. O sea, aquí no hay dinero, y por eso la gente viene y todos los días te pide una ayuda, te pide un apoyo social, porque piensa que tú tienes aquí la caja fiscal para repartirla, y no es así. Todo pasa por un presupuesto y eso está en un ministerio. Lo que no está en un presupuesto
no puede entregarse dinero, ¿no? Por ejemplo, un niño gana una olimpiada, que deberían haber recursos para esto, y no hay recursos para darle para su pasaje porque no está presupuestado. Claro, sí, ¿no? Como Cosas así, situaciones que son, pero que son típicas, que son diarias. Y claro, entonces confundes cuál es la tarea del legislador con la tarea de administración de recursos públicos. Claro. Entonces dices, sí, aquí hay corrupción porque se cogen todo el dinero. ¿Qué dinero? Aquí no, lo único que haces es aprobar presupuestos y el dinero lo destina cada ministerio, ni siquiera el presidente de la República, sino cada ministerio a través de sus entidades. Los ejecutores, ¿no? Que administran, gestionan Nos falta los recursos. mucho entender el tema de cuál es el manejo público y dónde está realmente la corrupción. La corrupción está en las compras estatales. Claro. Por eso hay que darle bastante énfasis a todo lo que significa formación de funcionarios vinculados al tema de la OCSE, a temas de Contraloría, a temas de Procuraduría. Claro. Creo que ahí está la clave y muchos de los errores. Cuando tú me hablas de los partidos políticos, definitivamente están debilitados desde la década del 80. Nosotros no tenemos partidos políticos. Exacto. Y si realmente queremos hacer política, tenemos que apostar por tener partidos políticos profesionalizados, partidos políticos fuertes. Ahora la competencia a los partidos políticos la hacen los movimientos regionales. Pero, sí, claro, fuerte. En las elecciones regionales se nota que arrasan, que no están los nacionales. No y hay partidos regionales. nacionales, no hay, al final terminas como membretes y creo que ese es uno de los retos, hacer política, pero hacer política pública, con debate, con propuesta, no política con insultos, no política con mentiras o generándote corrientes de opinión, sino el país necesita formular políticas públicas con debate y con propuestas buscar frente mejor, ¿no? a este tema. Claro. Y bueno, y en su etapa como vicepresidente de la República, ¿cuáles considera que son los principales problemas relacionados a la gestión, conflicto de intereses y comunicación? En el tema de conflicto de intereses, generalmente en esta visión de tener los mejores profesionales en el Estado, hay una doble tónica, ¿no? Generalmente escoges técnicos o gentes vinculadas al mundo empresarial. Ya. Y es lo que se denomina en el sector la famosa puerta giratoria, ¿no? Ingresa mucha gente que no está preparada, por eso es la necesidad también de fortalecer un servicio público. Ya. Gente preparada para servir al Estado, para servir algunos dicen a la economía, no, para servir al ciudadano. Claro, Ese es el gran objetivo, ¿no? Claro. Te olvidas y te entretienes en la trastienda de las cifras, de los promedios, de cómo, pero en realidad la gente no entiende que el objetivo final es el ciudadano, es la persona humana que tiene que tener calidad de vida y para tener calidad de vida necesitas respetar su dignidad, dándole servicios básicos, agua potable y alcantarillado, que hay una gran brecha fuerte en estos servicios públicos. Exacto, es muy injusto, la verdad, en diferentes partes de la región, y tenemos de provincias. que trabajar mucho en eso. Sí, exactamente. Sí lo he visto porque yo soy del Cusco, entonces ahí hay bastante tipo de desigualdad en esa manera. Y bueno, lo que usted menciona para mí es muy importante, ya que realmente creo que las entidades del Estado, una vez leí que solo trabajan por sí mismas y realmente no enfocan su valor hacia lo que es el público, ¿no? Se ha perdido esa dimensión, ¿no? Ajá, que y solo por trabajan eso, por ellos. Por eso es importante en Estados Unidos o en España, en Francia tienen estas escuelas, la ENA en España, o las escuelas de servicios públicos donde realmente formas funcionarios. Con vocación, con ¿no? mucha vocación de servicio y claro, acá se está tratando de hacer algo parecido a través de servir, pero lo enfocas más en el plano de pagarle un sueldo y no en el plano de buscar calidad de servicios para los ciudadanos. ¿Considera que el problema de burocratización es crítico en el Estado peruano? ¿En qué aspectos se puede visualizar más? ¿Y tiene alguna anécdota respecto al tema que nos pueda contar? Sí, el tema de burocracia es también otro de los males endémicos en el tema del Estado. Te voy a contar un tema por el cual nosotros luchamos y logramos al final hacer que se haga una carretera en Piura, por ejemplo, o en otras ciudades. Una de las medidas del Ministerio de Transporte es para hacer un puente o para hacer una carretera, para contar cuántos vehículos pasan. Entonces,
Ya. ¿Cuántos vehículos pasan? Lógico, por una zona desértica, por una zona donde no hay carretera, no va a pasar uno solo. Entonces hacen su informe y dicen, no se justifica la construcción de un puente en esta área. O la otra, no se justifica porque no se llega, el paso de vehículos por esta zona es apenas 10%, y para garantizar que se haga una carretera, además te dan niveles de carretera, ¿no? Wow. Niveles de asfaltado o empolpeado. Entonces tú dices, sí, pues si hubiera carretera, pasarían los Y los vehículos. vehículos. Claro. Entonces nosotros luchamos mucho para cambiar el absurdo y todavía se sigue manteniendo en algunas zonas, ¿no? Pero nosotros siempre sustentábamos de que detrás de una carretera recién viene el progreso, ¿no? Claro. Entonces por eso la necesidad que tienes de instalar una carretera, y no vas a contar lógico, o sea, la lógica Claro. natural te dice que no va a pasar nadie porque es una zona iriasa, Claro. es una zona donde hay espinas, Peligrosa, o es una ¿no? zona Claro. donde, claro, no hay ni trocha siquiera, o sea, ¿cuántos vehículos van a pasar? Y viene el funcionario del MEF Ya. con su terno, con su computadora a contabilizar cuánto. No va a pasar lógicamente ninguno, pero ese pueblo necesita esa carretera para sacar su producción, porque si lograra sacar su café o su cacao, Claro. podría salir al mercado en mejores condiciones y no maltratado porque lo llevan a la Claro. espalda. Igual pasa en Puno, ¿no? Sí. Igual nosotros también sustentábamos en Puno el famoso café del cual sacamos mucho lustre en el mercado internacional, el café de Puno, que ha ganado premios internacionales, pero no hay agua, no hay servicios Servicios de básicos. alcantarillado. Exacto, no hay. Y menos carretera. Los agricultores se colocan el saco a la espalda y caminan por Sí. una vía así de angosta, ¿no? Sí. Y entonces situaciones como estas son las absurdas burocracias, una de las absurdas Uno de burocracias. los absurdos métodos, ¿no?, que se puede usar el Estado. En cuanto a el nuevo gobierno, ¿cuál cree que son los puntos primordiales que el nuevo presidente debería priorizar en su agenda? O si ya está trabajando actualmente en ellos, ¿no? Básicamente tiene que dar prioridad a todo lo que significa seguridad, Claro. a todo lo que implica salud, Sí. educación, y creo que esto es clave. El tema de salud es un tema que venimos arrastrando de décadas. No se construyen hospitales con mucha Exacto. infraestructura desde la década del 60. Claro. Y claro, están diseñados los hospitales para ciudades que tenían 200.000 habitantes. Hoy las claro. ciudades, por ejemplo, superan el millón de Exacto. habitantes algunas, y aquí en la capital casi vive una tercera parte de la población del país. Claro. Insuficiente cantidad de camas, especialistas para atender el tema de salud, y este es un tema crítico. Bastante importante, crítico, que pasa a nivel de que todo el Perú. necesita alta cirugía Claro. desde el nuevo gobierno. Claro, y también el tema de lo que dijo cerrar brechas, ¿no? De saneamiento, que ha sido muy Sí. escuchado. Que también Yo tiene creo que ahí nosotros, sí ¿no? el presidente le va a poner énfasis. Nosotros acabamos de aprobar el presupuesto de la República y se han destinado ahí 2.000 millones. Nosotros, a pesar de que no somos gobierno, ya. hemos peleado la bancada de Alianza para el Progreso Ya. para tener 2.000 millones y se mantenga este presupuesto para ir cerrando brechas. Es insuficiente para Sí. atender agua y alcantarillado en todo el país, pero hay que ir cerrando brechas, y creo que en esto cada gobierno que ha venido ejerciendo la administración del Estado ha ido colocando su grano de arena para ir cerrando la brecha del tema de agua potable, tema de y agua todavía es insuficiente. Claro, se necesita más. Más. En el tema de educación, ¿cómo es el presupuesto que se dio? Bueno, en el tema de educación todavía hay muchas cosas que corregir. El presupuesto todavía sigue siendo insuficiente para alcanzar las metas de la OCDE. Si nosotros Cierto. analizamos y miramos las cifras de la prueba PISA que acaban de salir, Exacto. claro, Hemos mejorado, ¿no? En hemos cierto, mejorado, pero- o sea, hemos avanzado, y creo que es mérito de los maestros. Hay que saludarlos y felicitarlos porque vienen implementando esta política pública Exacto. desde hace años, pero además hay que señalar y poner las cosas en claro. Todavía no es suficiente, para aspirar a llegar a la OCDE. Todos nos hemos puesto que al 2021 vamos a llegar a la OCDE, pero si nuestros niños no tienen computadoras, no hay brecha, hay una alta brecha digital todavía que no se completa. O sea, no tienes servicios de internet en las zonas rurales. ¿Cómo podemos aspirar a llegar a ser miembros del exclusivo club económico internacional de la OCDE si todavía no resolvemos problemas básicos como es educación, salud, Claro. agua, alcantarillado,
y lo que significa seguridad ciudadana. Tenía otras preguntas, por ejemplo, en el tema de educación, ¿no? ¿Cómo es el aumento que decían a los docentes? ¿Hay alguna mejora tal vez en este año? Sí, que en ha este podido ver? presupuesto hay mejoras, Ya. se ha considerado un incremento en el presupuesto para ir atendiendo todo lo que significa no solamente pago de la deuda social, que Claro. es bastante alta, que no va a alcanzar, pero por lo menos hay que ir cubriendo también Amortizando en cierta forma, el ¿no? pago. Y otro, se ha considerado también un aumento para todo lo que es calificación docente. Ah, Sí. ya está. Muy bien. Y hace 2 meses mencionó que intentar bajar la valla electoral sería un golpe duro para la democracia. ¿Por qué lo consideró así? Primero, bueno, yo vengo de región, yo soy del norte, entonces yo cuando tengo muy claro el tema de que si realmente quieres garantizar estabilidad o institucionalidad en una institución como es la Presidencia de la República o los gobiernos regionales, necesitas garantizar por lo menos el 50% más uno. ¿Para qué? Para que no sean gobiernos débiles. Claro. Si tú vas bajando la valla, o el pedido que se hace, ¿no? Que ahora las elecciones sean, no sean obligatorias. Todavía tienes que esperar a que la gente tome en consideración la democracia, porque si hay poca gente que va a votar con este desencanto democrático, con esta falta de confianza en los partidos políticos, con esta falta de confianza entre nosotros mismos, o sea, nunca vas a fortalecer una democracia fuerte. Exacto. Y si a eso le agregas que de 50% más uno, que es la cifra válida para garantizar la legitimidad de un presidente, tú le bajas la valla, entonces lo que estás generando es abonando en tierra fértil para un tema, oye, no tiene el respaldo de todos los ciudadanos. Claro. Vaquémoslo. Claro, Y yo creo que eso no ayuda a construir ni institucionalidad, ni fortalece la democracia, ni fortalece en el sistema político. Exacto. Y lo que necesitamos, y sobre todo genera inestabilidad, porque claro, si después tienes que vacar a alguien porque según tu análisis no tiene el suficiente respaldo popular para ejercer el cargo, entonces generas inestabilidad y nuevas elecciones. Ese es el gran peligro. Sí, eso es un riesgo, es una falla de la democracia, ¿no? Sí. Como si lo vimos estudiando. Y bueno, y actualmente es todo muy sonado lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? El SNIP. El SNIP. El SNIP nació como un mecanismo de freno para lo que significaban los proyectos, porque todas las regiones, todos los distritos, todas las provincias tienen la aspiración de su puente, de su carretera, de su centro de salud, de su colegio. Entonces, hace 20 años no había muchos recursos públicos, entonces el gobierno de Fujimori diseñó un sistema tal que le ponías frenos, obstáculos para que el proyecto de inversión evolucione. Ya. Nosotros hemos tenido muchos temas porque hemos ayudado a muchos alcaldes a que vayan superando sus expedientes y vayan trasladando. Bastante burocrático, bastantes y claro, pasos. Un proyecto fácil te demora de 1 a 3 años. Ya. Entonces esto es bastante tiempo de espera para las poblaciones, de desgaste para los funcionarios, para los alcaldes y claro, decepción de la gente porque si no te llega la carretera, no te llega el colegio, no te llega el centro de salud, sigues esperando, entonces sigues desencantando a la población. Necesitamos mecanismos más rápidos, sobre todo, bueno, en el periodo anterior había recursos suficientes para atender las necesidades, los expedientes técnicos. Por eso creo que la desaparición del SNIC es un acierto en la medida en que se pueda dar celeridad a los proyectos de inversión pública de los sectores más alejados. Estamos hablando de provincias, distritos, sobre todo de los 1.800 centros poblados, de zonas rurales que existen en el país. Claro, entonces es una buena idea, ¿no? Porque realmente yo creo que sí, y en la medida que ellos también asignen recursos y que realmente atiendan a todos por igual, porque ese es otro de los problemas, ¿no? El alcalde que llega, a veces tiene que esperar el cola, pero otro tiene y puede ingresar, su proyecto ingresan 3 o 4 y al otro no le ingresa ninguno. Hay que garantizar también un tema de equidad, un tema de que puedan ingresar todos los proyectos de manera equitativa de todas las regiones, costa, sierra, selva, del norte y del sur. Y en tema de los gobiernos regionales y locales, ¿considera que no tienen tal vez la capacidad suficiente de gestión que deberían tener? Yo creo tener? que, capacidad tienes, además, se supone que el Ministerio de Economía y Finanzas es un órgano rector, con los ministerios de Vivienda,
tendrían que canalizar también capacidades, o sea, personal o recursos humanos suficientes para que les ayuden a elaborar sus expedientes técnicos de sus proyectos de inversión. Exacto. Definitivamente al final terminamos con gobiernos regionales que no tienen dinero, no tienen recursos para hacer sus inversiones, y este es el mayor problema, que se asigne y se descentralicen los presupuestos, porque lamentablemente, por ejemplo, el presupuesto que se acaba de aprobar, hemos hecho algunos ajustes, pero insuficientes, porque el gobierno central sigue manejando básicamente casi el 75% del presupuesto desde los ministerios. Entonces, para las regiones te queda 15% y para los municipios apenas 10%. Los locales. Los más locales, claro, que es una cifra ínfima considerando la cantidad de población que existe en las regiones. Entonces, podría decir que el centralismo es actualmente el centralismo es un problema, persiste, y la gran tarea es trabajar en la descentralización. Claro, y se planteaba al principio con el gobierno, el actual gobierno, de hacer un nuevo ministerio que iba a ayudar, hacer ¿verdad? Un superministerio que iba a captar todo lo que era transportes y vivienda, ¿no? Claro. Creo que es una de las tareas que le queda pendiente al gobierno. Claro. Y bueno, volviendo al tema de la corrupción, ¿no? Es un tema crítico en nuestro país, como se sabe. Y se dice que se estima que estos actos en el Perú representan pérdidas económicas cercanas al 2% de nuestro Producto Bruto Interno. ¿Qué expectativa tiene usted con la nueva ley de la muerte civil que acaba de salir? ¿Y considera suficiente esta medida? En la ley te ayuda, ya, pero más que la ley necesitas educar a la gente. Claro. Si la gente va por ahí repartiendo coimas a los jueces, a los policías, las empresas van repartiendo a quienes están involucrados en todo este proceso. Claro. Entonces, ¿tú cómo puedes decir vamos a luchar contra la corrupción? Con la ley te ayuda en los casos que detectas, claro, pero ¿cómo formas ciudadanos conscientes? Claro. O sea, eso se forma en casas, se forma en familias, es la cultura del país. Y necesitamos cambiar esa cultura. Exacto. Creo que, como mencionó, la ley es como que funciona desde el presente hasta lo que hubo, ¿no? Pero es momento de ver el futuro, ¿no? Cambiar la cultura. No hay otro mecanismo más válido que el tema de educación. Porque creo que ya se volvió algo muy común ver temas de corrupción. Claro, la gente lo ve como algo normal, ¿no? Exacto. Y bueno, actualmente, como se decía, en Latinoamérica, Chile y México son los miembros de la OCDE, ¿no? Y Colombia está en proceso de integración. Colombia, el país, nos ganó, ¿verdad? Sí. Es así que, como mencionaba, es así que nuestro país está en la búsqueda de lograr ser parte de esta cooperación internacional. Pero ¿cuáles son los principales impedimentos que haría que el Perú todavía no pueda ser parte de ello? Uno de los mayores. ¿Y qué beneficios traería lograr ver nuestro país miembro de la OCDE? Bueno, la OCDE es básicamente un tema exclusivamente económico, ¿no? Tú te manejas en unos términos de desarrollo, pero de manejo económico, financiero. O sea, su única óptica es el tema económico. Necesitas mucho más avanzar como sociedad y como país. Pero bueno, es un mecanismo válido al que todos estamos aspirando, ingresar a la OCDE. Pero aquí básicamente se tiene que trabajar en temas de educación, porque no alcanzamos los niveles que exige la OCDE, en niveles de salud. Y, por ejemplo, en el tema que usted ha mencionado, en la lucha contra la corrupción. Claro. Por ejemplo, la OCDE ha emitido 8 informes ya de manera preliminar para que el Perú vaya adecuando sus mecanismos, su legislación para ingresar al exclusivo club de la OCDE. Y uno de ellos, por ejemplo, es que las empresas que contratan con el Estado no estén involucradas en temas de corrupción. Sin embargo, nadie quiere aprobar esa legislación, ¿no? Pero van a tener que aprobarla si realmente aspiramos a llegar a la OCDE. Claro. Sí, porque generalmente se mira al corrupto, pero no miras el otro lado, que es el corruptor. Claro. Y claro, el corruptor la pasa bien y sigue haciendo de las suyas. Por eso capturas al funcionario, pero también tienes que capturar a quien emite la coima. La coima, ¿no? Sí. Wow. ¿Y en temas de gestión, qué deberíamos tener para ingresar a la OCDE, tal vez, en temas de gestión pública? Bueno, reducir barreras burocráticas, invertir mucho en capital humano, invertir mucho en lo que significa educación y salud, y básicamente entender y hablar en la nueva tecnología de la innovación, que nosotros todavía estamos luchando aquí por escuelas,
pero todavía no estamos mirando, ya el mundo evolucionó, estamos con currículas del siglo XIX cuando tendríamos ya que estar mirando no el siglo XXI, sino el siglo XXII, cómo evolucionar en el caso de mejorar escuelas, sistemas de salud, sistemas de atención al público, servicios al ciudadano. Claro. En temas de servicios al ciudadano, un punto primordial son los largos trámites y procesos que el Estado y eso genera obstáculos y sobrecostos. Entonces, actualmente existe iniciativas como el MAC, que es Mejor Atención al Ciudadano. ¿Qué otras opciones podría evaluarse para mejorar con respecto al tema de atención al ciudadano? Bueno, los MAC son una buena alternativa porque permite que los ciudadanos tengan la oportunidad de atención sin tener que ir a la misma institución. Uh-huh. Creo que hay que crear más centros, pero no es suficiente, ¿no? Perú ha sido uno de los primeros países en colaborar en el tema de la OCDE, pero todavía no alcanza las metas que le ha fijado la OCDE. En esos 8 informes preliminares que tendrían que ser implementados por este gobierno, están señaladas algunas de las pautas para ingresar a la OCDE. ¿No? Bueno, creo que básicamente que el programa se centra en 5 áreas prioritarias: crecimiento económico, gobernanza pública, transparencia, lucha contra la corrupción, capital humano, productividad y medio ambiente, como te decía. Claro, ¿no? medio ambiente. Que era importante. Eso es lo que básicamente está exigiendo la OCDE a los países. Bueno, hay ahorita países observadores, otros países, nosotros estamos también en calidad de observadores para poder aspirar a ingresar a este exclusivo club. Exclusivo, OCDE. ¿No? OCDE. Los beneficios que traería sería... Básicamente económicos, ¿no? Económicos, ¿no? Básicamente económicos. Pero la persona no es solamente economía, ¿no? La persona es más allá, es cultura, es desarrollo, hacer mejor persona, ¿no? Al final creo que todos los cambios se van reflejados en la economía, ¿no? Siempre. La gente mira solo la economía, pero como vuelvo a insistir, no hay que mirar solo... El mundo neoliberal te mira solo el tema resultado financiero, resultados económicos, balances. Y el ser humano, por eso es que tenemos problemas de inseguridad, como yo le decía a la gente, ¿no? Los ladrones no vienen de Marte, ¿no? Los sicarios no vienen de Marte, son de nuestra sociedad. Desde la educación. Como sociedad, ¿qué clase de ciudadanos estamos entregando nosotros, padres y madres de familia, a la sociedad? Claro. A respetar la vida humana. Estamos enseñándole a ser mejores ciudadanos, estamos enseñándole a ser mejores personas. Claro. Creo que esa es la pregunta clave en el país. Exacto. ¿Estamos apostando por ser mejores personas? Claro. ¿O solamente cifras económicas? En azul, en azul, en azul. No. Cuando en rojo va todo lo que significa el ser humano. El ser humano. Y esos son los resultados más a largo plazo, ¿no? Exacto. Bueno, ha sido un gusto en serio poder hablar con usted y que nos haya podido responder y dar algunos retos, ¿no?, que tiene el Perú al futuro. Y bueno, muy agradecidos realmente de que esté aquí usted con nosotros. Encantada, ha sido un gusto con ustedes. Felicitaciones a los chicos de gestión, que sigan los éxitos y a prepararse porque confiamos mucho en ustedes. Muchas gracias.